Buen día, chicos. En la clase de hoy vamos a hablar un poquito acerca de las clases que estuvimos hablando antes, de las que fueron básicamente investigación, para que ya nos queden claras todo este asunto básico de la ecología de poblaciones. Y vamos a hablar un poquito acerca del tamaño de población, ¿vale? Entonces, preparen palomitas. Ok, entonces, ¿qué es la ecología de poblaciones? Ah, es, como su nombre lo indica, es todo este estudio ecológico acerca de únicamente una especie y acerca de las poblaciones y bueno, de una o varias poblaciones referentes a una sola especie. Como ustedes saben, una población es cierta cantidad de individuos miembros de una sola especie que ocupan un lugar en un espacio. ¿Vale? Este espacio obviamente va a estar delimitado de el punto A al punto B, donde deje de encontrarse estos organismos que están interactuando unos con otros. ¿Cómo es esta interacción? Que se vean, que se perciban, que compartan los recursos y lo más importante y lo que es más remarcable, que se reproduzcan. Ajá. Nosotros podemos encontrar una división entre poblaciones cuando nos damos cuenta que un grupo ya no se está reproduciendo con el otro. Ajá. En el momento en el que estas dos poblaciones no se reproducen constantemente, estamos hablando ya, bueno, de este grupo de individuos y este grupo de individuos de la misma especie no se reproducen, entonces ya estamos hablando de dos poblaciones diferentes. Esto puede ser tan lejano como de un país a otro país, de una isla a otra isla, o incluso en un solo punto, pero que de aquí a acá intervenga esta montaña y entonces estos ya no se ven con los de acá, estos no se ven con los de acá. O incluso estamos hablando de un mismo lago, por ejemplo, pero algunos peces están acostumbrados a estar en la parte de arriba del lago, en la parte más superficial, y la otra población está acostumbrada a irse más hacia el fondo. Entonces, digamos que hay una termoclina o o bueno, una clina o lo que sea, alguna barrera física que impide que una población pase de un lugar a otro y entonces ya no se van a estar encontrando para reproducirse y entonces se separan ahí esas poblaciones, ¿vale? Recuerden, siempre de la misma especie, siempre, ¿va? A esta ecología de poblaciones nosotros le podemos dar otro nombre, que es la demoecología. D-E-M-O, ecología. Y esta demoecología se va a encargar básicamente de analizar todas estas dinámicas que existen dentro de una o de varias poblaciones de una sola especie. Si estamos hablando de una sola especie, porque estamos mencionando poblaciones, entonces por definición estamos hablando de que la demoecología es una autoecología. ¿Por qué? Como recuerdan, la autoecología le da un enfoque al estudio a una sola especie, ¿sí? La especie que ustedes quieran. Humanos, ratas, mm, el árbol del corchito, lo que ustedes quieran, pero que sea una sola especie, ¿va? ¿Qué más va a estudiar? Um, ¿Qué enfoques le va a dar? En primero, va a analizar el tamaño de esta población. Esto es tan simple como cuántos individuos se encuentran en esta población. Ajá. Que suena muy fácil y un trabajo democológico que estamos viendo actualmente son los censos. Probablemente, sobre todo a ustedes que están ahorita en su casa, ya les tocó que pase a alguien a contarlos, a ver cuántos son de ustedes, y ahorita vamos a ver qué otras características, ¿sí? Pero básicamente una de las tareas de la democología es saber cuántos miembros tiene mi población o mis poblaciones. Y ahorita vamos a ver cómo es que nosotros analizamos esto o podemos evaluar este tamaño de población, ¿sí? El siguiente punto que analiza la democología es la estructura de esta población. Esto es, ajá, ya sé cuántos son, pero ahora, ¿qué diferencias hay? ¿Eso qué significa? Sí, ya sé que son 100, pero de esos 100, ¿cuántos son recién nacidos? ¿Cuántos son jóvenes? ¿Cuántos son adultos? ¿Cuántos son ancianos? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos son
de cabello negro, cuántos de cabello más claro, de cabello verde, cuántos son de 1,70 para arriba, de 1,70 para abajo. ¿Me explico? La estructura son las características. Nos está hablando de edad, de sexo, de fenotipo, de todas estas características que nos permiten saber a otras partes de la población. A final de cuentas, no va a comportarse de la misma forma una población donde la mayoría sean ancianos, una población donde la mayoría sean muy jóvenes, una población donde la mayoría sean maduros sexualmente, o una población que tenga más o menos igual en la misma proporción. No va a comportarse de la misma forma una población que tenga un 90% de machos y un 10% de hembras, a uno que tenga 90 hembras y 10% de machos, a uno que tenga 50-50, a uno 70-25. ¿Sí me explico? Entonces, también es la estructura o el estudio de la estructura de mi población me va a ayudar a saber cómo se va a comportar esta. Y la siguiente, el siguiente punto a analizar dentro de la demoecología es la dinámica de la población. ¿Esto qué significa? Yo ya sé cuántos hay, y yo ya sé de qué edades, de qué sexos y de qué características fenotípicas. En ese momento. O sea, yo en 2020 hice un censo y me di cuenta que en Yucatán existen tantos millones de personas, 50% hombres, 50% mujeres, este, uh, la mitad es de ascendencia maya, la mitad es de, bueno, digamos, un 30% es de ascendencia maya, un 30% es mestizo, un 30% es de ascendencia libanesa, o lo que sea, ¿no? Y un 10% es una mezcolanza, o lo que sea, o un extra. La dinámica me sirve para no quedarme ahí, no quedarme en ese 2020. Ajá. La dinámica de poblaciones me habla de las diferencias tanto en tamaño como en estructura a través del tiempo. Ok, en 2020 está así, pero ¿cómo estaba en 2010? ¿Cómo estaba en el 2000? ¿Cómo estaba ayer? ¿Cómo va? Y eso me va a permitir analizar o pronosticar cómo se va a encontrar mañana, cómo va a estar en el futuro esta población. Esta población está bien, está estable, está en crecimiento, está en decadencia, se va a extinguir. Esa dinámica, las diferencias que tiene este tamaño y esta estructura de una población a través del tiempo me va a ayudar a saber cómo se está comportando, cómo se comportó y cómo se va a comportar esta población. Ahorita vamos a analizar una otra especie que estamos analizando, que estamos viendo su dinámica, su tamaño y su estructura, que es bastante importante, y bueno, una especie, un ente biológico más bien, que nos puede ayudar justamente a pronosticar ciertas características de este crecimiento poblacional. Um, entonces, resumiendo, pues tenemos que la democología va a ser el estudio tanto del tamaño como de las distribuciones, como de las estructuras de una población de, y de los procesos biológicos que tiene esta población. ¿Sale? Um, el objetivo principal de esta democología es entender la dinámica de las poblaciones. Esto lo va a lograr caracterizando tanto los procesos locales que están afectando a los nacimientos y a las muertes, como los movimientos entre las localidades. Esta dinámica, o sea, sí, ok, hace 10 años había 100 menos, ahora hay 100 más, y en 10 años va a haber otra vez 100 menos. Entonces también tenemos que analizar por qué hay menos o por qué hay más. ¿Están naciendo más de los que mueren o están muriendo más de los que nacen? O al contrario, otro fenómeno, están migrando. Porque pueden llegar miembros a una población que no hayan nacido ahí. O pueden irse sin necesidad de morir. Puede haber este fenómeno de la migración que también es importante analizarlo a nivel poblacional. Entonces, ¿cómo vamos a analizar a una población? ¿Cómo vamos a ver esta dinámica de las poblaciones? ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y eso ya me hicimos spoiler, es describir a la población. Para poder describir a la población, entonces vamos a ver primero justamente todas estas partes, tanto numéricas como estructurales. Vamos a ver cuál es el tamaño de esa población y cuál es
cuáles son estas características estructurales de la población. Pero además vamos a medir, para ya poder volverlo dinámico, vamos a estar midiendo ciertas tasas. Esto es, las tasas de nacimiento, las tasas de mortalidad y las tasas de migración, tanto emigración como inmigración. Y entonces, justamente para poder estar analizando la población a nivel estructural o a nivel dinámico, como ya estuvimos haciendo en las tareas, nos vamos a basar de dos tipos de características, justamente las características estructurales y las características dinámicas. ¿A qué nos referimos con algo estructural? Algo que está ahí y ya, algo que podemos ver, que podemos observar y que a partir de esta observación vamos a encontrar nosotros un simple número. ¿Qué características estructurales tenemos? Pues el número de individuos. Esto lo podemos ver tanto en abundancia como en densidad. También lo podemos ver acerca de la biomasa total. A veces no podemos estar contando individuos. Si estamos viviendo una población bacteriana, pues obviamente no vamos a estar contando cada célula bacteriana, aunque sí hay métodos para hacerlo. Pero a veces nos conviene más hablar de biomasa. Por ejemplo, si estamos hablando de un bloom de algas, no podemos estar contando en un lago cómo se está dando este aumento en la población de estas algas, porque pues son unicelulares y no podemos estar analizando de esa parte. Lo que sí podemos hacer es tomar una muestra, pesar esa muestra y entonces decir, ok, ¿sabes qué? Teníamos una biomasa, o incluso ni siquiera pesar, lo podemos ver a nivel área, y entonces tomamos un montón de fotografías desde el cielo y entonces decimos, ¿sabes qué? Teníamos una biomasa original de un área de 10 metros cuadrados, esto es lo estable en este lago, y actualmente se está creciendo a 100 metros cuadrados. No sabemos cuántos organismos hay, cuál es el tamaño de la población, pero estamos midiéndolo a través de la biomasa. Otra característica estructural es la proporción de edades o de clases diamétricas. Esto es en cuanto a edades o a clases, como ya habíamos mencionado. O sea, podemos tomarlo como semillas, plántulas, juveniles, adultas sin flor y adultas con flor. Podemos tomar como eh, fases asexuales y fases sexuales. O podemos tomar como recién nacidos, infantes, jóvenes, bueno, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores y ancianos. ¿Sí? Ya estas clases diamétricas que vamos a tener va a depender mucho de la especie con la que estemos trabajando y acerca de qué nos importa. Ajá. Yo quiero saber de qué edad a qué edad es funcional sexualmente hablando, entonces tengo que poner juveniles antes de que sean maduros sexualmente, luego adultos, todo el tiempo en el que son maduros sexualmente, y luego ancianos cuando ya dejaron de ser maduros sexualmente. ¿Sí? Entonces podemos tener esas tres clases. Lo que me importa es la edad a las que pueden obtener recursos, y entonces voy a ponerlos como juveniles, inmaduros, o sea, aquel que depende completamente de los progenitores, aquel que ya empieza a forrajear un poco, o sea, estar consiguiendo alimento, pero sigue siendo muy poco el que obtiene, aquel que ya puede obtener estos recursos de forma completa, aquel que ya se está cansando un poco o aquel que ya de plano no puede obtener ningún recurso. ¿Ya vieron? O sea, tenemos diferentes clases diamétricas dependiendo el tipo de población que yo elegí. Proporción de sexos, lo más común es que estemos hablando de especies bisexuales, donde tengamos machos y hembras. Recuerden que también vamos a tener especies que no tengan sexos definidos, entonces si estamos hablando de una población de bacterias, una población de virus y demás, entonces ahí no vamos a tener una proporción de sexos porque no va a existir tal cual. O a lo mejor podemos estar hablando de hongos y entonces tengamos un montón de sexos por ahí y entonces estamos hablando de monocariótico, bicariótico, tricariótico, tetracariótico y entonces tengamos que separarlo si nos interesa en varios grupos, ¿sale? Entonces, la proporción de sexos, de nuevo, lo más común es que sean dos, macho y hembra, macrogamético, microgamético, positivo, negativo, etcétera, etcétera. Pero tomen en cuenta que hay muchas especies o no tienen o tienen muchos. Ya va a depender mucho de su ente de trabajo.
Y después vamos a estar viendo su distribución. O sea, ya tenemos un espacio. ¿Cómo se acomoda en este espacio? En este espacio pues, se van a estar acomodando uniformemente, o sea, todos van a estar ahí donde Dios les dé entender, o van a estar agrupados de una forma organizada, o sea, va a haber cierto espacio entre uno y otro. Esto lo vemos muchísimo con plantas, que hay al menos 1 metro de espacio entre una planta y la otra para que no se roben espacio, y entonces se ven bastante uniformes. O va a estar agrupado. Esto lo solemos ver en pequeñas sociedades o en aquellas especies que se manejan por familias, pequeños mamíferos, aves, en donde tenemos un nido aquí con 7 organismos, otro nido acá con 7 organismos, otro nido acá, y entonces tenemos una población grande, pero se encuentran agrupados en diferentes manchas. Y eso también nos habla mucho acerca de cómo se está comportando esta población, porque hay obviamente más interacción a nivel familiar bueno, intrafamiliar que a nivel interfamiliar, ¿no? Y de nuevo, dependiendo de la especie con la que estén trabajando, es que va a tener diferentes consecuencias. Y después vamos a estar viendo las características dinámicas, o sea, estas características que no las voy a poder obtener con un solo muestreo o con una sola observación, que voy a tener que ver estas características a lo largo del tiempo para poder generar una gráfica que me permita dar esta dinámica. Obviamente, estas son características más complicadas de obtener, son datos más difíciles de analizar porque esto implica gastar más tiempo, pero nos dan información más rica, más nutrida, ¿sí? Porque nos permiten saber mucho más acerca del futuro de esta población. No es lo mismo que yo sepa únicamente que hoy hay 50% de machos y 50% de hembras, a que yo tenga esa proporción machos y hembras a lo largo de 10 años, a lo largo de 100 años. ¿Sí me explico? Y justamente eso es lo que podemos obtener. Ya no vamos a ver un tamaño de población, ya vamos a estar hablando de una curva y de un índice de crecimiento. ¿Esto qué significa? Pues que yo voy a saber que a lo largo del año esta curva está creciendo a manera logarítmica, a manera exponencial, a nivel nominal, o sea, que crece uniformemente, que crece primero mucho y luego se estabiliza, o que crece primero poco y llega un momento en el que hace un boom. ¿Sí? Ah, También vamos a estar viendo las tasas de natalidad y mortalidad. O sea, si yo voy hoy a una población y veo cuántos nacieron hoy, probablemente tenga un número pues, muy sin sentido, ¿no? Pero si yo voy durante mucho tiempo y empiezo a ver cuántos nacieron hoy, cuántos murieron hoy, cuántos nacieron mañana, cuántos murieron mañana y demás, ya voy a poder tener una mejor dinámica de cuántos van naciendo a través del tiempo, cómo es que va creciendo esta población a partir de la natalidad, cómo es que va creciendo o decreciendo a partir de la mortalidad y a través de la migración. ¿Cuál es esa tasa de migración? ¿Cuántos migran hoy? ¿Cuántos migran mañana? ¿Cuántos se van hoy y cuántos se van mañana? Y todo esto pues lo estamos relacionando a la supervivencia. ¿Sale? Ahora sí, saquen su libreta y su calculadora, porque vamos a hablar acerca del tamaño de la población. Para poder obtener un tamaño de población, tenemos diferentes tipos de métodos. A estos métodos de obtención de datos le llamamos muestreo. Para poder obtener estos datos tenemos ciertas operaciones estadísticas que nos van a ayudar a entender toda esta parte metodológica, ¿sí? La más completa, la forma más precisa de conocer un tamaño de población es con el censo. Esto es, voy a mi población y entonces estoy contando todos y cada uno de los miembros de mi población. Analizo tanto numerológicamente, o sea, cuántos son, y de una vez analizo la parte estructural. La ventaja es que justamente tengo absolutamente todos los datos, todos. La desventaja es que toma muchísimo tiempo. Si yo tengo una población de 100 individuos, me toma un día, 2 días, 3 días. Si tengo una población de 1000 individuos, me va a tomar 2 semanas, 3 semanas, 5. Si tengo una población de millones de individuos, me va a tomar meses. Meses haciéndolo con mucha gente. Y ustedes lo han visto. Las personas que censan no son 10, no son 20, son cientos. Y muy probablemente hay muchos errores, porque justamente al ser más usuarios haciendo el muestreo,
corremos el mayor riesgo de error humano. Nosotros normalmente tenemos un intervalo de error humano aceptable. Yo sé que me voy a equivocar al momento de muestrear porque pues, no soy un robot. Pero si en lugar de que sea un usuario el que está muestreando son dos, existe el doble de probabilidades de que me equivoque. Y si en lugar de ser dos son cientos, miles de personas en el INEGI cobrando poco por contar a la gente, muy probablemente va a haber muchísimos errores. Y entonces, muy probablemente esos datos cada vez sean menos confiables. Y eso va a depender de qué tan preparados estén esas personas o los usuarios, si realmente saben algo de ecología o si solamente son becarios que probablemente están estudiando algo de ciencias sociales y se dediquen a hacer el censo porque les da un poquito de dinero, ¿no? Pero um, corre mucho riesgo esta parte del error. Sin embargo, ok, entonces ustedes me van a decir, bueno, ¿y entonces por qué el INEGI hace un censo y no hace otro tipo de muestreo como los que vamos a ver después? Y esto es porque al INEGI y en general, hablando de poblaciones humanas, les interesa mucho esta parte particular, les interesa tener la información más rica posible, más fehaciente posible para poder tener otro tipo de análisis poblacional dinámico. Ujú. Y además esperan que todo el mundo haga bien su trabajo, todo el mundo cuente bien, todo el mundo haga las preguntas correctas, todo el mundo responda correctamente, porque mucho ojo, hablando de humanos, pues no solo tenemos el factor humano, factor de error humano por parte del muestreador, sino también de los muestreados. Mm, Pasa, muchas veces lo tomamos mucho a chiste de que te vas a contar como jefe de familia en cada una de tus familias, pero la verdad es que sí pasa. La verdad es que hay mucha gente que está duplicada, que tiene muchas familias, que, que viven en varias casas y entonces en cada casa ellos piensan que son los únicos y los amados y demás y ya contaron a Juan López 7 veces en sus 7 casas. Entonces eso suele causar algunos errores. Ah, hay algunas formas de paliar eso, hay algunos métodos que están bien en la página de INEGI, pero mm, ok. ¿Cuál es un método más sencillo que ciertamente no nos va a dar toda la información completa, pero si lo hacemos bien, nos va a dar una información suficiente, representativa para poder entender más o menos la dinámica de nuestra población? Y esto se hace a nivel biológico y ecológico en casi todas las especies con las que se suele trabajar. ¿Por qué? Porque si tú estás analizando a las poblaciones de osos hormigueros del norte de México, ellos no se van a parar a que tú los censes, van a huir de ti y entonces tienes que tener otros métodos para poder contabilizarlos. Ujú. Nosotros vamos a analizar un método de muestreo porque ustedes van a ver que cada método tiene diferentes análisis estadísticos y entonces como no quiero que se la pasen haciendo estadística en su casa mientras pasan la cuarentena, solamente vamos a ver uno, ¿vale? Entonces, vamos a tener aquí varias características. ¿Anotamos? Tenemos a la M mayúscula. Esto nos va a representar perdón, N mayúscula, con N de niño. Ajá. Esto nos va a representar a mi población total. Ajá. Yo quiero saber cuál es mi población total. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a un sitio de muestreo y voy a capturar la mayor cantidad de organismos que mi equipo me lo permita, que el tiempo me permita, que las circunstancias de muestreo me permitan, o incluso que mis trampas me permitan, o simplemente las que se puedan capturar. Esto es, yo voy a un manglar de Celestún, pongo una red gigante, captura todos los flamencos y entonces todos los flamencos que pasen por ahí en ese momento, yo los capturo, los cuento. Muy importante, los marco. ¿Cómo los marco?
de nuevo, va a depender mucho de tu especie. Si estamos hablando de organismos grandes, es muy fácil, le pones una etiqueta, algunas veces son marcas como tatuajes, como señalizadores, como radares, sobre todo en cuestiones vegetales se pintan como tal, o sea, se pone una marca indeleble que sepamos que no se va a quitar. Ah, y entonces hacemos este marcaje. Ujú. Y este marcaje tiene que tener especificado quién lo está marcando, o sea, tiene que tener ahí mi firma, el nombre de mi institución, el nombre este, todos los datos que pueda, sobre todo cuando estamos utilizando chips o tatuajes o códigos QR, es bastante más sencillo. Y si no, en el peor de los casos, algo que sepas que lo vas a identificar. Yo sé que a todos los voy a identificar con una corcholata de Coca-Cola de 1995, con una carita feliz, y entonces yo sé que ese es mi muestreo, y ahí va, porque, bueno, y con eso me manejo, ¿no? Porque puede pasar que haya otro vato en esa misma localidad que esté trabajando lo mismo que tú, ¿no? Y entonces vas a llegar después, y si tú estás poniendo como marca toda la basura que te llegues a encontrar por ahí, pues va a tener muchos errores, ¿sale? Y entonces, cuando yo voy a mi población, hago mi muestreo, capturo ciertos organismos y los marco, a esos organismos que yo marqué por primera vez, los voy a conocer como M mayúscula. Ajá. Entonces, mi M mayúscula es igual al número de individuos marcados por primera vez. Ujú. Ya los capturé, ya los marqué y entonces los suelto. Les permito volver a su población. También aquí es muy importante que al momento de capturar, esas capturas pues no sean letales, que no los estresen de más, que sepan que la marca pues, no va a ser una cosa que les afecte a su estilo de vida. O sea, si vas a agarrar un cangrejito y le vas a poner una etiqueta de 2 metros que no le va a permitir moverse, pues obviamente ahí me estás metiendo un ruido terrible, ¿no? Tiene que ser algo que no le afecte al desarrollo de su ciclo de vida. Ujú. Tú lo sueltas, regresas al siguiente tiempo de muestreo. Ese tiempo de muestreo tiene que ver mucho con la especie de nuevo. O sea, si yo sé que estoy contabilizando a moscas efímeras, que sé que viven 2 días, pues obviamente no puedo regresar a los 2 años, ¿no? Porque no vamos a encontrar nada. Tengo que estar regresando a lo mejor al día siguiente, o a lo mejor a las 2 horas. O a las 5 horas. Si yo estoy hablando de ballenas que viven 100 años, que tienen eventos reproductivos una vez cada 2 años, pues de nada me sirve estar yendo cada mes, porque no va a haber ningún cambio. Probablemente en mortalidad sí, pero en natalidad y demás, pues habrá que ver si vale la pena estar yendo cada 2 meses a muestrear ballenas. Es muy probable que no. Ujú. Entonces, tú ya decidiste cuándo vas a volver a ir a muestrear, vas en la segunda ocasión y entonces vuelves a capturar organismos, ¿sí? Ah, y entonces tú vas a tener una N minúscula. Ujú. Tu N minúscula va a ser el total de organismos encontrados la segunda vez, en la segunda captura. Ujú. Y además de esto vas a obtener otro número, que es una X. Esta X va a ser el número de organismos marcados en la segunda captura. O sea, yo la primera vez fui a buscar a mis flamencos, capturé 100 flamencos y esos 100 yo los marqué. Ujú. Me voy, regreso la segunda vez y entonces vuelvo a capturar 100 flamencos, pero me doy cuenta que de esos 100 flamencos, 30 están marcados con la primera marca que hice. ¿Sí? Y entonces, esos 30 van a ser mi X. ¿Cuántos números se encuentran marcados de la segunda captura? Ujú. Y entonces, yo ya tengo esa cantidad. Ujú. Tengo dos muestreos en donde yo obtuve dos números diferentes. Y en el segundo muestreo pude obtener cierta cantidad de organismos que pude muestrear la primera vez. Oye, maestro, pero
puede pasar que yo llegue en la segunda vez y no encuentre ningún organismo marcado de la primera vez. Sí, puede pasar. Y esto es un error. Si en mi segundo muestreo no encuentro un organismo que yo marqué la primera vez, esto me está hablando de que probablemente, muy probablemente, no marqué a los organismos suficientes. ¿Mm? O sea, que si mi población es de 10.000 y yo muestré 10, pues por supuesto que es muy probable que no encuentre ningún organismo marcado. Y entonces eso significa que tengo que aumentar este, mi, mi M mayúscula. O sea, que yo no me puedo conformar con capturar 10 organismos. Tengo que capturar un número suficiente de organismos, una N suficientemente grande, para que mm, valga la pena analizarlos, para que yo tenga más probabilidades de encontrarlos y entonces pueda seguir haciendo ese estudio. ¿Sí? Y entonces tengo que volver a replantear el experimento, tengo que marcar cuál es el número de organismos que tengo un número mínimo de organismos que tengo que capturar para que pueda realizar este estudio dinámico. ¿Sí? Y entonces vamos a manejarnos con la siguiente ecuación. N mayúscula, que va a ser perdón, la población total, que es lo que yo quiero obtener, va a ser igual a n minúscula multiplicado por m mayúscula sobre x. Bueno, tenemos a n mayúscula, que es igual a n minúscula por m mayúscula sobre x. Recuerden que n es mi población total, m mayúscula es el número de individuos marcados en la primera captura, la n minúscula es el número de individuos totales en mi segunda captura y la x es el número de individuos marcados en la segunda captura. Cuando nosotros hacemos esta sustitución de valor, entonces nos va a poder dar un tamaño de población. ¿Sí? Hagámoslo. Digamos que yo estoy capturando venados. Y entonces, en mi primer muestreo, yo obtuve 80 venados. Y los marqué y se fueron. Me fui. En mi segundo muestreo, yo capturo 100 venados. Y de esos 100 venados me doy cuenta de que 20 son organismos marcados. Y entonces mi ecuación me quedaría a 80 individuos por 100 individuos, bueno, 80 que fueron los marcados en la primera vez, por 100 que fueron los totales encontrados la segunda vez, sobre 20 que fueron los totales marcados que yo encontré. N es igual a 80 por 100 sobre 20. Si sacamos calculadora, me va a dar un total de 400. Esto me está diciendo que, de acuerdo a estos datos, muy probablemente mi población de venados sea de 400 organismos. ¿Confío en este dato? La realidad es que no. ¿Qué me conviene? Volver a hacer un tercer muestreo y un cuarto muestreo y un quinto muestreo. Esto significa que ahora yo voy a utilizar otro tipo de marca diferente, ¿sí? Un código QR diferente, una fecha diferente, un color de etiqueta diferente. Si voy a hacer un tatuaje, uno que tenga una forma diferente, etcétera, etcétera. Y entonces lo vuelvo a hacer. Ahora, esos 100 que capturé esta vez, los voy a volver a marcar. Y entonces ya tengo una segunda marca. Y la próxima vez, ahora voy a buscar a esa segunda marca. Y entonces lo voy haciendo uno por uno, uno por uno. Y entonces estoy haciendo una tasa poblacional. Puedo hacer dos cosas. Hago ese tipo de muestreos constantemente, muchas veces, hasta que yo encuentre una estabilidad. O sea,
En mi segundo muestreo me salió una N mayúscula de 400, en el segundo me salió una N mayúscula de 600, en el tercero de 300, en el cuarto de 450, en el quinto de 500, y entonces ya puedo sacar yo un promedio. Esto sí lo hago con suficiente frecuencia para que no esté afectándose la dinámica poblacional. Y entonces, si yo sé que los venados van a estar reproduciéndose anualmente, entonces tengo la idea de que al menos durante un año la población debería estar estable, no debe tener muchos nacimientos ni muchas muertes, ¿no? Entonces, ya puedo sacar yo un promedio y entonces puedo decir, ok, hice 5 muestreos, en esos 5 muestreos hice esta operación y entonces sacando un promedio ya puedo decirte que tengo una población promedio de 450 venados dentro de mi zona. Después de esto lo vuelvo a hacer cada año o cada 2 años o lo que sea conveniente para mi estudio. Y entonces ahora sí puedo hacer una dinámica. En 2007 fue de 400, en 2008 fue de 450, en 2009 fue de 500, en 2010 fue de 600, en 2011 fue de 700 y en 2020 es de 1200. ¿Sí? Y entonces ya puedo hacer yo una curva. Ya puedo saber, a lo largo de 10 años mi población fue creciendo o fue disminuyendo o se mantuvo estable. A eso me ayuda esta parte. ¿Sale? Um, para terminar, ¿cuál va a ser su tarea? Es un ejercicio 1 en donde estás como encargado de la del departamento de epidemiología de la WHO y entonces tú quieres saber cómo está siendo afectada la población de murciélagos vectores de COVID-19. Por lo tanto, tú haces una serie de muestreos de tu población en donde únicamente estás capturando a estos organismos transmisores. En tu primer muestreo, tú logras encontrar a 500 murciélagos, los marcas y los sueltas. En el segundo muestreo, tú logras capturar 600 murciélagos, de los cuales 200 estaban marcados. En tu tercer muestreo, tú logras capturar 400 murciélagos, de los cuales 50 estaban marcados. En el cuarto muestreo, tú logras capturar a 700 murciélagos, de los cuales 150 estaban marcados. Y en tu quinto muestreo, tú logras capturar 550 murciélagos, de los cuales 100 estaban marcados. Obviamente asumimos que cada nuevo muestreo había nuevas marcas, ¿sí? Con estos datos ustedes me van a sacar todas las ecuaciones suficientes para que me puedan generar una tabla de crecimiento poblacional, ¿sí? Esto es que yo tuve a lo largo de mis 5 muestreos, o sea, muestreo 1, 2, 3, 4 y 5 y mi n. Tenemos un muestreo 1, 2, 3, 4, 5, una n, y vamos nosotros a generar una curva de crecimiento, ¿sí? Para que nosotros podamos ver esta tasa de crecimiento poblacional y que ya tengamos toda esta parte, ¿sale? Entonces, esta es su tarea, ya saben, 24 horas a partir de que se suba este video, y eso sería todo por el día de hoy. Entonces, estamos en contacto. Hasta luego.